En esta oportunidad, pues vamos a hablar del precedente judicial. Yo voy a compartir pantalla y quiero, doctor Ronald, que me confirme que efectivamente aparezca. Perfecto, profesor José María. Ok. El precedente judicial es una institución, inclusive que se puede decir, hace parte de los grandes problemas jurídicos de la filosofía del derecho y la teoría jurídica. Tiene también una importantísima trayectoria desde la historia del derecho, donde puede ser analizado, deconstruido, para finalmente ser explicado. Lo cierto es que en Colombia se le ha dado un uso y abuso que va al margen y paralelo a realmente el nacimiento y las razones de ser de esta institución jurídica. Esto ha generado muchas complejidades para poder comprender qué es el precedente, porque más allá de los auténticos problemas que representa esta institución jurídica del precedente judicial, nosotros le hemos adicionado el hecho de que se ha aplicado de manera equivocada, se ha comprendido quizás de manera un poco gaseosa y contrario a los principios que rigen pues esta institución. No obstante, lo que vamos a tratar de hacer es analizar, pues inicialmente, cuál es la visión anglosajona y continental del precedente judicial, para posteriormente ir tratando de verificar cómo se encuentra configurada esta institución en Colombia y desarrollar el plan de trabajo que aparece en la diapositiva, partiendo por el análisis de elementos específicos de la parte emotiva de la providencia, los criterios para poder identificar una ratio decidendi, cuál es el concepto de jurisprudencia, cómo se asemeja o se diferencia del precedente, su tipología, cuál es la manera en que puede ser invocado pues, por un defensor y utilizado, por supuesto, por un juez. Y de ahí, pues vamos a analizar la posibilidad de distinción, disanalogía, lo que se considera el overruling, apartarse de ese precedente, cuáles son las cargas de motivación para poderse apartar, si es posible hacerlo, y las consecuencias jurídicas que de allí se derivan. De igual manera, se trabajará uno de los tópicos atinentes al manejo del precedente en el tiempo. Esto es, si para el precedente es posible o no predicar la favorabilidad y cómo se debe manejar. Para ello haremos un análisis desde la teoría del derecho. Esencialmente vamos a estudiar lo que es la teoría de la decisión judicial en Inglaterra y Estados Unidos, porque dependiendo de la teoría de la decisión judicial que se acoja, las consecuencias en torno a la aplicación del precedente en el tiempo van a cambiar, para finalmente mostrar de qué manera lo ha trabajado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y si corresponde o no a la aplicación coherente de lo que debe ser el precedente en esta situación. Sin embargo, para empezar como parte introductoria, es necesario hablar de la justificación de las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales deben ser justificadas y debe cumplirse, digamos, la carga de motivación adecuada, pues básicamente porque ello permite el control de la decisión. Una decisión que en un Estado democrático, donde no se expresen los motivos por los que se llega a una conclusión, tesis o resuelve, pues sinceramente va a apartarse de cualquier posibilidad de considerarse una sentencia que se encuentre anclada a este engranaje del Estado democrático. Una decisión sin motivación es una decisión que vulnera uno de los principios de lógica más importantes, que es el principio de razón suficiente. Y una decisión sin motivación, por supuesto, es una decisión que tampoco puede ser objeto de contradicción, porque precisamente para poder elevar un recurso se requiere la motivación puntual de esta providencia. No obstante, uno de los elementos que hacen parte de esa motivación, y ahorita veremos cómo se puede ir trabajando, es el precedente judicial. No obstante, veremos que las tipologías de precedente pues varían y nos van mostrando la forma en que debe ser aplicada. A nivel general y básico, se puede decir que la estructura de la justificación interna o lógica de una providencia judicial en materia penal, pues parte de una premisa mayor
donde se construye la norma, una premisa menor, donde aparecen representados los hechos jurídicamente relevantes y una conclusión atinente a la sanción penal, o puede que no sea la sanción penal, puede ocurrir que también sea la absolución. Frente a cada uno de estos ítems que deben estar adecuadamente identificados en la providencia, pues pueden ocurrir que aparezcan ciertos problemas. Por ejemplo, al momento de identificar cuál es la norma, vamos a tener problemas de relevancia. Un problema de relevancia en este ejemplo que se pone aquí, en torno al feminicidio, es si únicamente para poder hablar de feminicidio es necesario remitirnos al artículo 104A. Frente a ello, si nosotros quisiéramos acudir a un uso conceptual, y ahorita vamos a ver qué es el uso conceptual frente al uso analógico de la providencia, si vamos a acudir a un uso conceptual, pues nos encontramos radicados como el 44599-2017, 52311-2018 y 51007 de 2019, en donde la Corte, haciendo gala de ese uso conceptual más propio de los sistemas continentalistas, explica que en el momento en que se va a construir una norma, no podemos circunscribirnos a la transliteración puntual y única, exclusiva y segregada de alguno de los artículos de la parte especial del Código Penal. Si nos atuviéramos tan solo al artículo 104A, esa premisa mayor quedaría así: el que cause la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Y eso implicaría que estaríamos atribuyendo un hecho y un cargo por algo que no constituye feminicidio, al menos no en el concepto de delito, porque el delito, como norma penal, implica la conjunción de varios elementos que ustedes observan, aparecen en la diapositiva inclusive con colores. No es suficiente decir que una persona le ha causado la muerte a una mujer, sino que debe incluirse elementos como la imputación objetiva, que aparece en negro, el dolo, que aparece en rojo, por el hecho de ser mujer, que es un complemento subjetivo necesario para que se identifique el feminicidio, de forma antijurídica y finalmente culpable. Eso implica que frente a los problemas de relevancia atinentes a cuál es la construcción de esa norma, si nosotros utilizamos y empleamos el uso conceptual de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pues ahí claramente nos indica en estas providencias que el fiscal, el juez, al momento de tomar una decisión, en el caso de la fiscalía se imputa o no imputa, se acusa o no lo hace, y el juez al momento de tomar pues una decisión definitiva, debe tener en cuenta que la norma es una construcción de varios artículos. Por ejemplo, acá aparece en el artículo 104, aparece el artículo 9, aparece el artículo 22, y todos ellos se unen para conformar la verdadera norma de carácter penal que define el homicidio. Pero puede ocurrir que el problema que tenga ante sí el juez al momento de proferir una decisión no sea un problema de relevancia, es decir, no atinente a la selección de cuál es la norma y construcción de la misma. Puede ocurrir que tenga claros cuáles son los elementos de esa norma, pero surja un problema de interpretación. Entonces, a modo de ejemplo, podría ocurrir que el juez no sepa cómo debe entenderse la palabra mujer, esta categoría jurídica que aparece dentro del delito de feminicidio. La palabra mujer debe ser entendida en un sentido meramente biológico, orgánico, como sexo, o debe ser entendida como género. Entonces, frente a esto, podría acudir también a verificar, por ejemplo, qué ha establecido el precedente en torno a la interpretación. Y esto implica que en Colombia, y es también varios de los usos que se le da al precedente, se emplea con el objetivo de estandarizar conceptos. Y cuando se emplea con ese objetivo de estandarizar conceptos, se le da pues un uso conceptual o interpretativo más propio de los sistemas continentales, que es lo que se haría en este caso. ¿Qué significa mujer? Pues acudimos a la sentencia, por ejemplo, C297 de 2016 y nos vamos a encontrar que la mujer se define como una categoría cultural y no meramente biológica. Pero puede ser que el juez quiera acudir a ciertos precedentes frente al análisis de hechos jurídicamente relevantes. Puede ocurrir, por ejemplo, que la problemática sea atinente a la prueba. Puede ocurrir
que se pregunte, por ejemplo, cuánta prueba necesita para la demostración de cada uno de los hechos jurídicamente relevantes. Puede ocurrir que el problema también sea de índole probatorio y sea de índole normativo y deba combinarlos. Entonces, por ejemplo, existe prueba, sería el problema jurídico más allá de toda duda razonable sobre el hecho jurídicamente relevante que se adecúa al elemento subjetivo especial. Y le surge una pregunta: ¿cómo se puede, por ejemplo, demostrar ese elemento subjetivo especial? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué ocurre si no existe demostración? ¿Se puede probar a partir de los hechos objetivos ese elemento subjetivo? ¿Es válida esa derivación? Entonces puede acudir a razonamientos similares como los que se han presentado en el caso 50.512/2018, donde precisamente como la Fiscalía nunca pidió prueba para demostrar el elemento subjetivo en ese caso de un delito de tráfico de estupefacientes y eso conllevó absolución, podría el juez verificar que como en este caso tampoco nunca se trajo una prueba para demostrar puntualmente ese elemento subjetivo especial, desee o de alguna manera busque aplicar estableciendo ese tertium comparaciones, esos puntos de comparación, ese precedente y llegar a las mismas consecuencias jurídicas como fue la absolución. Pero puede ocurrir que el problema sea de calificación y en un problema de calificación también podría analizarse, por ejemplo, ¿qué nos dice el precedente? Puede darnos ese precedente bastantes factores de rendimiento. Un problema de calificación donde, por ejemplo, lo que se discuta es si María, dado que nació biológicamente como un hombre, pero se identifica como mujer, en su caso encajaría o no como feminicidio. Y ahí ya podríamos acudir, como no tenemos una decisión de la Corte Suprema de Justicia que puntualmente haya tomado una resolución en torno a estos mismos hechos, no podríamos acudir a un precedente de uso analógico, pero quizás sí podríamos acudir a un uso conceptual en sentencias como la T099/2015 o la C297/2016, donde se extiende ese concepto de mujer también a aquellos que se identifican como mujer. Frente a todo esto que constituye una justificación interna que atiende a problemas de relevancia, interpretación, prueba, calificación y que por supuesto obedece a parámetros de racionalidad, debemos siempre preguntarnos si finalmente cada una de esas conclusiones interpretativas o cada una de las conclusiones finales que se lleven en esa justificación interna resultan razonables y proporcionales. Y en esa medida, cuando hacemos análisis de proporcionalidad y razonabilidad, entramos en los valles de la justificación externa. Una decisión judicial, entonces, va a tener una serie de características. La primera característica que debe tener toda decisión judicial y que ésta va a tener una relación directa con el precedente es la universalidad. La universalidad implica que siempre la premisa mayor del silogismo judicial sea un carácter o tenga un carácter de enunciado universal. Esto pues básicamente trae como consecuencia que pueda ser predicado para cualquiera de las mismas especies sin excepción de ninguna clase. ¿Y por qué una decisión judicial debe basarse en premisas mayores que sean universalizables y no, por ejemplo, en algunas que obedezcan solo aplicaciones de casos concretos? Porque solamente el silogismo judicial puede construirse a partir de una premisa mayor que permita la aplicación de diversos casos para la derivación lógica que se requiere. Y porque adicionalmente, uno de los postulados formales de justicia consiste básicamente en que siempre deberán ser tratados por igual a los seres pertenecientes a la misma categoría. Luego veremos cómo este principio de universalidad soporta el precedente y se basa inclusive en un principio de filosofía del derecho del razonamiento práctico, que es el principio kantiano, derivado desde el imperativo categórico y que consiste en la universalización de cada una de las decisiones. Pero no basta con que se soporten premisas mayores que tengan ese carácter universal. Adicionalmente, toda decisión judicial habrá de ser consistente a nivel lógico. Consistente a nivel lógico significa que debe ser racional. Y racional significa que debe respetar los principios de la lógica. Una decisión judicial que vulnera, por ejemplo, el principio de no contradicción es una decisión inconsistente a nivel lógico y, por supuesto, eso constituye un motivo de apelación y un defecto en la motivación. Pero no basta con que la decisión sea racional, sea consistente a nivel lógico. También se requiere que sea razonable.
y eso implica coherencia. Ello implica que sea compatible con los principios, valores y teorías que edifican el sistema jurídico. Una decisión que no se compadezca con el criterio actual sobre la discriminación inversa, por ejemplo, no permite considerarse que sea coherente y sea razonable. De igual manera, esa decisión deberá cumplir el principio de adecuación a las consecuencias. Esto es el análisis de proporcionalidad, porque toda intervención a un derecho exige siempre el análisis de proporcionalidad, solo que con diversas intensidades, dependiendo de si se trata simplemente de un derecho no prioritario, un derecho constitucional o un derecho constitucional fundamental, pues se requerirá analizar tan solo la idoneidad de la restricción de derechos, la necesidad o la proporcionalidad. Pero son aspectos que siempre deben aparecer en una decisión judicial. Habiendo hecho ese panorama breve sobre lo que es la decisión judicial y los elementos, pues vamos a estudiar un poco los precedentes en las distintas visiones. Y esto nos va a permitir comprender cómo se ha recibido en Colombia el precedente, quizás cuáles han sido las equivocaciones, mezclas que se han presentado y por qué quizás no han sido muy afortunadas o muy afortunados los giros que le ha dado la jurisprudencia a ese tema. Lo primero es que tenemos dos grandes modelos. El modelo del case law, que es la visión anglosajona, y la visión continental de estandarización de conceptos. Cuando nosotros nos ubicamos en la visión anglosajona, y por esto podemos entender Inglaterra y Estados Unidos, aunque pues luego veremos que tienen una teoría de la decisión judicial diferente, pero en torno a lo que es el precedente se parece bastante, es un razonamiento por vía de ejemplos. Un norteamericano o un inglés, un abogado inglés, no le va a citar a usted nunca simplemente un concepto. El dolo es, según tal sentencia, lo siguiente. Jamás. Eso no va a pasar. Siempre el abogado americano y el abogado inglés les va a citar a ustedes un caso resuelto por la jurisprudencia de la Corte de cara a los hechos. Siempre implica verificar hechos, problema jurídico y solución. En nuestra cultura jurídica eso pocas veces se ve, inclusive en los libros que nosotros construimos, copiamos jurisprudencia sin hacer referencia a los hechos o al problema jurídico, copiamos el fragmento que nos parece que es conveniente, pero nunca lo examinamos o rara vez se hace de cara a los hechos. Para un modelo anglosajón, el precedente solo puede ser entendido de cara a los hechos. Los hechos constituyen la base de la identificación de la regla que posteriormente en casos iguales o similares busca que sea aplicada como parte de la materialización del principio de igualdad. Entonces, si nos atenemos a la visión anglosajona del precedente, siempre deberíamos entender que se trata de un razonamiento por vía de ejemplos dado justamente en la producción de la jurisprudencia. Así pues, existiendo un principio básico de justicia conforme al cual casos similares deben ser tratados de la misma manera, pues claramente debo conocer el caso para poderlo aplicar. Sería incorrecto, en consecuencia, hacer simples citas doctrinales de jurisprudencia como si se tratara, por ejemplo, de un libro de doctrina de Fernando Velázquez o Juan Fernández Carrasquilla. Este error en la comprensión del precedente que se aleja de los hechos ha sido transmitido adicionalmente por la propia Relatoría de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes miran la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia, la Relatoría rara vez hace referencia al caso, sino que realiza extractos simplemente de conceptos que ha usado la Corte e interpretación de conceptos. Alejándose, por supuesto, en la praxis, inclusive de la propia Relatoría de la Corte, a lo que es el significado auténtico del verdadero precedente. Del precedente entendido como una fuente obligatoria del derecho, con distintos grados de obligatoriedad, dependiendo de la teoría de la decisión judicial que se establezca, pero de todas maneras obligatorio. Quizás entonces nosotros tenemos anquilosado aún una visión más continentalista. Para los continentalistas, la jurisprudencia, que a veces inclusive puede que llamen precedente, pero que en realidad simplemente la llaman jurisprudencia, es un criterio auxiliar totalmente marginado del derecho. Digamos, la única labor de la jurisprudencia puede ser de pronto dar ciertas definiciones de conceptos, buscando aproximarse a los parámetros que han sido establecidos en el ordenamiento jurídico.
Si nosotros examinamos la visión de estos sistemas continentalistas, vemos que inclusive tiene una mayor importancia y autoridad la doctrina y pues esencialmente la dogmática jurídica, más allá del concepto propio de la jurisprudencia. Sin embargo, la doctrina no se escribe de espalda a los casos. La jurisprudencia, por ejemplo, si ustedes toman un libro de Roxin, Derecho Penal, parte general, ustedes van a observar que tal vez el 90% de los casos que le permiten a Roxin construir su doctrina parte precisamente del análisis concreto de casos y soluciones del BGA, de la Corte Suprema de Justicia de Alemania. Entonces la doctrina le da, digamos, una atención importante a la jurisprudencia, pero en la visión del abogado continentalista, la jurisprudencia queda relegada y es reemplazada por el concepto de autoridad del científico del derecho penal, situación diferente de la visión anglosajona. Estas dos visiones sobre la importancia de la jurisprudencia y la manera como se usa, porque para los continentalistas a lo sumo citan una sentencia parecida a como lo hacemos nosotros para definir un concepto del derecho penal, por ejemplo, qué es tipicidad, qué es elemento subjetivo especial, y no como los anglosajones de cara al caso, basta con tomar al azar libros o manuales con los que se enseña a los estudiantes en clase en las distintas universidades. Cualquier universidad americana, su libro de teoría del delito, que está dividido por capítulos y categorías, simplemente corresponde a la transcripción de sentencias, por supuesto, de cara a los hechos. Es decir, rara vez se va a encontrar un libro de teoría del delito o derecho penal parte general en los Estados Unidos que no esté escrito de cara a la jurisprudencia. En realidad son jurisprudencias transcritas sobre temas puntuales. En cambio, un libro en la visión continentalista elaborados por los doctrinantes del derecho penal es simplemente un libro sobre el pensamiento de ese autor concreto en torno a instituciones jurídicas donde por supuesto hay referencias, pueden ser muchas o pueden ser casuales de la jurisprudencia, pero no necesarias. No es lo que constituye el fuerte de esa doctrina jurídico-penal. Entonces son dos visiones acerca del precedente. Así pues, como nos lo explica Atienza, siguiendo a Josep Aguiló Regla, pues hay dos grandes modelos. El primer modelo podemos llamarlo el modelo del precedente. En realidad el precedente solo existiría en el common law. Y por el otro lado tendríamos ese el modelo de la jurisprudencia. Entonces, en el modelo del precedente vemos que el juez lo toma de cara puntualmente al caso concreto, a los hechos, y pues esto reviste una autoridad, es obligatorio, digamos, precedente trae implícito esa obligatoriedad. En cambio, el modelo de la jurisprudencia o civil law, pues atañe simplemente a un conjunto de decisiones judiciales en los que simplemente se pueden extraer normas jurídicas generales como si fuesen de alguna manera un criterio meramente auxiliar, pero parecido a lo que hace la ley. La ley nunca se escribe de cara al caso, ¿no? La ley es abstracta, general, impersonal. Una ley no dice, por ejemplo, que Pedro mató a Juan y por esto va a incurrir en tantos años de prisión. La ley dice el que matare a otro, es algo abstracto, general. La jurisprudencia se construye a partir de conceptos como estos. Y miren que nuestra jurisprudencia, en realidad, a veces puede estar constituida por 50, 60 páginas explicando qué es el interviniente o qué es el coautor. Y ya cuando entran a analizar el caso son unas pocas páginas en las que a veces y lastimosamente el razonamiento de cara al caso es bastante pobre. A diferencia de lo que ocurre en el modelo de precedente del common law, son sentencias más cortas, pero siempre de cara al caso donde van fijando algunas reglas para la solución de ese caso. Entonces tenemos una visión diferente. ¿Qué ocurre con el precedente en el common law? Pues hay varias opciones frente a lo que puede ocurrir. Lo que normalmente ocurre, y dado que es obligatorio, es que se declara y aplica un precedente ya existente. Esa es la primera opción y la que normalmente más se da. Aparte de que los jueces inferiores no tienen la libertad que tienen los nuestros de apartarse, así sea por ciertas condiciones del precedente. Los americanos o los jueces ingleses inferiores simplemente no se pueden apartar del precedente, no lo pueden hacer y si lo hacen tienen sanciones administrativas y disciplinarias de distinta índole, pues dado que no tienen el delito de prevaricato, pero sí tienen otro tipo de sanciones. Entonces, sencillamente lo aplica. O sea que cuando decimos que declara y aplica el precedente, esto es algo que siempre se va a presentar en los funcionarios inferiores.
No obstante, algo que sí puede hacer el juez inferior es establecer distinciones, lo que se denomina la disanalogía. La disanalogía implica decir, hombre, si hay un precedente sobre estos hechos, pero resulta que en este caso el problema jurídico que se debate y los hechos son distintos. Por lo tanto, como hay una distinción relevante, no es posible decir que para este puntual caso existe un precedente y en consecuencia, como hay una distinción relevante, no lo aplico. Eso sí lo puede hacer un juez inferior, porque pues en estricto sentido no es que se esté apartando del precedente, lo que está haciendo es estableciendo puntos de diferencia. No obstante, lo correspondiente a la overrule, al apartarse o apartamiento que se denomina por parte del precedente modelo common law, del, pues precisamente esas decisiones judiciales anteriores, es algo que solo hace el juez productor del precedente. Entonces, si se trata de una corte suprema estatal o distrital, pues podrán hacerlo de sus propios precedentes, pero pues nunca del de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Solamente cada corte puede apartarse de sus propios precedentes y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues no tiene por qué respetar a los precedentes de los jueces inferiores. Entonces, esta posibilidad de apartarme ya del precedente, de considerar que el precedente anterior está errado, es algo que solamente pueden hacer o que se puede ocurrir en sede de la Corte Suprema de Justicia. Aquí pues ya se plantea un punto de distinción, dado que desde la sentencia C836 de 2001 es posible, bajo ciertas circunstancias, que el juez se aparte de un precedente, no de todos, pero sí de ciertos precedentes, sin que eso implique sanciones de ninguna clase. En el modelo Common Law no es posible. ¿Qué ocurre con el modelo de la jurisprudencia, el modelo del civil law? En este modelo, pues básicamente la jurisprudencia tiene como labor la incorporación de ciertas normas que son construidas a partir de la jurisprudencia y que si desean tengan el carácter de vinculante, habrán de hacerse por modificaciones legislativas, pero no por la vía, digamos, automática de la jurisprudencia. No obstante, recientemente, según lo que se puede ver en los últimos escritos, el Tribunal Supremo Español ha buscado un mayor respeto del precedente y se ha tratado de acercar a los estándares del common law. Digamos, esta diferenciación tan fuerte entre modelos common law y civil law, precedente y jurisprudencia, pues con el paso del tiempo, la globalización, el intercambio más fácil de información ha hecho que se diluya y que de alguna manera esa jurisprudencia del civil law busque acercarse al modelo de common law que constituye naturalmente una mayor garantía, principalmente de lo que es el derecho individual o fundamental de la igualdad. Pero bajo ese modelo inicial, pues se tiene que en el civil law la incorporación de normas en el derecho ocurre por reiteración y no de cara al caso concreto. Cuando tenemos entonces una línea constante de pensamiento por parte de la Corte, se genera lo que se denomina línea jurisprudencial. Y miren que esa expresión línea jurisprudencial española, que no es propia del modelo del precedente, nosotros la usamos. Inclusive Diego López Medina, en su libro El Derecho de los Jueces, pues básicamente termina empleando el concepto de línea jurisprudencial, que en realidad pues es un concepto más continentalista y no es un concepto propiamente anglosajón. Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad de esas reglas, pues viene algo importante y es que solamente va a surgir en órganos de cierre, no de cara al caso concreto, sino como si fuesen una especie de pequeños legisladores donde a través de sentencias de unificación o de casación, dependiendo del régimen, español, francés, italiano, alemán, va a tener cierto grado de obligatoriedad en la medida en que ellos consideran que es una proyección de la ley, ¿cierto? Entonces esa interpretación que hacen reiterada, dicen, bueno, nosotros somos el órgano autorizado de cierre que puede interpretar ciertos preceptos y como podemos interpretar ciertos preceptos, tenemos la autoridad para definir qué significa. En esa medida, lo que nosotros decimos, esta jurisprudencia que producimos, esto que ya constituye una línea jurisprudencial reiterada, es obligatorio en la medida en que no estamos propiamente creando derechos, sino dándole el significado a la ley. Es como una extensión de esa ley, es una extensión de ese enunciado normativo a partir de la concreción que se hace con la norma o interpretación de la misma, y pues a partir de ello es que se puede establecer cierto grado de obligatoriedad, pero únicamente por los órganos judiciales que estén en la cúspide.
En el modelo americano no ocurre eso. En el modelo americano, el juez más inferior que en Estados Unidos es el magistrado, curiosamente, para nosotros magistrado es un rango superior, pero el magistrado es el rango más bajo en los Estados Unidos. Pues el magistrado, que sería como un juez de control de garantías, inclusive ese magistrado está atado a su propio precedente y está atado inclusive a los precedentes de jueces del mismo distrito. Es algo interesante y es algo curioso porque el precedente es tan fuerte que se vincula hasta en ellos. Por supuesto, en la medida en que el precedente sea emitido por un órgano de mayor jerarquía, pues mayor va a ser la obligatoriedad y puede reevaluar cualquiera de los precedentes que anteriormente existan. Esto no se concibe así, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia en un modelo de civil law. Y miren que una simple experiencia sobre una situación que tuve en la ciudad de Bogotá, donde ante 5 jueces de control de garantías se expuso un mismo caso sobre libertad de vencimiento de términos y los 5 contaron los términos distintos. A cada uno de ellos se les intentó persuadir mostrando cuál era la contabilización del anterior, en la medida en que resultaba favorable a los intereses del defendido. Decían que faltaban 8 días, el otro dijo que faltaban 200, el otro 300, y todos fueron unánimes en decir, a mí no me vincula lo que el otro juez diga. Como si no existiera ningún tipo de coherencia, ni la más mínima, en una misma ciudad, en punto a las decisiones que toman los jueces de la República. Lo que permite asemejar que al menos culturalmente, porque pues toca ver esto de cara también al principio de igualdad y cierta coherencia en las decisiones judiciales de cara al sistema, qué tan válido o equivocado es esa perspectiva que, por ejemplo, tienen los jueces. Lo cierto es que al menos esa visión que ellos tienen es una visión que no se compadece de un modelo de precedente estilo common law, sino que refleja que aún nosotros vivimos en un modelo propio de la jurisprudencia del civil law. ¿Cómo se ha recibido en Colombia? Pues en Colombia, como casi todo, que es un salpicón, pero agrio y que sabe bien feo, acá todo se recibe mezclado, mal, se interpreta equivocadamente y eso nos confunde a nosotros, a los litigantes, a los jueces, a los magistrados. Propiamente eso genera muchísimas dificultades porque no va a existir en realidad líneas, digamos, estandarizadas que le permitan al defensor o al fiscal saber cuáles son las reglas de juego que en un momento determinado se tienen, sino que van variando constantemente. Nada más mirar la reciente decisión de Patricia Salazar sobre preacuerdos que modifica por completo la toma de decisiones en torno a situaciones que vulneren garantías. Pasan de la absolución a la nulidad. Entonces, estos vaivenes tan, digamos, constantes que se producen, pues, y estas mezclas de teorías hace que no se tenga una teoría realmente y una visión estandarizada sobre la aplicación del derecho. Así pues, en Colombia se le han dado 2 usos. Nos explica el profesor Diego López Medina que en Colombia se ha tomado parte del precedente, del concepto del precedente del common law y parte también del concepto de jurisprudencia del civil law. Cuando nosotros decimos que se le da un uso conceptual, nos referimos al civil law, ¿cierto? Un uso conceptual, estamos haciendo referencia a la jurisprudencia. Y un uso analógico hace referencia a analogía, casos de cara al hecho, al problema jurídico, al caso concreto. Nos estamos refiriendo a un modelo propio del common law. Entonces, no podemos decir que Colombia atienda a propiamente en su estructura de decisiones de cierre a alguno de los 2 modelos, sino que es una mezcla con una mayor tendencia a un uso conceptual. Una tendencia que, aunque se ha tratado de desligar, ha sido difícil. Vamos poco a poco tratando de hacer un uso analógico, pero todavía es difícil, tanto para nosotros en la praxis judicial como abogados litigantes, como en general para quienes toman las decisiones. ¿Qué es el uso conceptual? Que, como vuelvo y repito, pertenece al modelo de jurisprudencia del civil law. Este uso conceptual se presenta cuando la jurisprudencia se utiliza tan solo para mostrar cuál es la adecuada interpretación de una determinada institución jurídica. Por ejemplo, cuando un abogado quiere decirle al juez cuáles son los elementos del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cuáles son los elementos que configuran ese delito, o cuál es el alcance de una determinada palabra, por ejemplo, qué significa incapacidad para trabajar en el artículo 112 del Código Penal, y usted utiliza una jurisprudencia, le está dando un uso conceptual. Y es lo que más hace la Corte.
La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo que más suele hacer es citar sentencias, autos, providencias en general, para mirar cuál es el concepto que se ha establecido con anterioridad. Eso, de alguna manera, tiene una pretensión de coherencia conceptual. No busca coherencia decisional. No busca que la decisión tomada en ese caso sea la misma acá. Lo que busca es que el concepto utilizado en esa otra providencia sea el mismo que se va a emplear acá. Y con eso se dan por bien servidos. Cuando esto ocurre, nos dice la Corte Constitucional que estamos en presencia de algo que técnicamente es un antecedente jurisprudencial, ¿cierto? Es un antecedente jurisprudencial. Y como es un antecedente jurisprudencial, o en el lenguaje de Diego López Medina es una jurisprudencia indicativa, pues en principio no vincularía y estaría en la órbita del criterio auxiliar. No obstante, como el antecedente jurisprudencial puede ser muy reiterado, puede surgir en el seno una ratio decidente de una sentencia de constitucionalidad, de una sentencia de unificación, puede ser que la estandarización del concepto provenga de una reiteración sobre un mismo punto de derecho y que tenga la calidad de doctrina probable, pues ese antecedente jurisprudencial tendrá una forma bien curiosa de vinculatoriedad, de precedente, porque aunque no se va a basar en el derecho fundamental a la igualdad, porque el derecho fundamental a la igualdad se protege de cara al caso, y acá no estamos hablando del caso, sino de conceptos, lo que se va a pretender proteger es la seguridad jurídica. Entonces, yo empleo el mismo concepto de coautor que empleó la Corte Suprema de Justicia en su doctrina probable, no porque quiera materializar el derecho fundamental a la igualdad, dado que no estoy hablando de un caso concreto, pero lo que busco con esto es proteger la seguridad jurídica. En esa medida, cuando el antecedente jurisprudencial tenga una múltiple reiteración o provenga de ciertas sentencias, que ahorita más adelante vamos a precisar cuáles y cómo se establece, ese antecedente jurisprudencial va a ser obligatorio y no va a ser simplemente una jurisprudencia indicativa, lo que evidentemente es una mezcla rarísima entre la obligatoriedad propia del precedente del common law y la visión de jurisprudencia del civil law. Y digo que es raro porque los antecedentes jurisprudenciales tienen cierto grado de persuasión en el civil law. Cuando son muy reiterados suelen usarse constantemente y adquieren cierto grado de obligatoriedad, pero acá inclusive pueden tener obligatoriedad absoluta. Entonces, se parecería más en cuanto al nivel de vinculatoriedad al precedente del common law, pero el uso es propio del civil law. Es decir, tenemos una mezcla curiosa, extraña y rara, donde los abogados, los jueces y los magistrados usan conceptos reiterados de una sentencia o de una providencia, y estos, dependiendo de la reiteración o del órgano que los produzca, en aras de proteger la seguridad jurídica, pueden adquirir un grado de vinculatoriedad, relativo, intermedio o absoluto. Pero resulta que al lado de ese uso conceptual, como si la jurisprudencia fuera un diccionario, ¿cierto? Donde, ¿qué es dolo? ¿Qué es interviniente? ¿Cuáles son los elementos de tal tipo penal? Sí, eso es un uso conceptual, un uso de diccionario, como si fuera eso. Hay otro uso que sería, digamos, más adecuado al concepto de precedente, y es el uso analógico. El uso analógico implica la comparación de casos, la comparación de problemas jurídicos en pro o en búsqueda de una coherencia decisional. Aquí, pues esencialmente lo que se protege es la igualdad, porque cuando yo uso analógicamente un caso, tengo que comparar cómo se le falló a ese ciudadano el caso, y pues yo voy a buscar que a mi cliente, otro ciudadano, que está en las mismas condiciones, se le falle de la misma manera. Cuando lo empleo de esa forma, estoy dándole un uso analógico. Cuando la Corte Suprema de Justicia, que pocas veces lo hace, lo utiliza, le da un uso analógico, y ese sería el uso técnico que se le debe dar al precedente, y que de cara a la construcción de una fuente fuerte del derecho, respetuosa del derecho fundamental a la igualdad, es el que siempre se le debería dar. Por eso la propia Corte Constitucional ha dicho: cuando usted le dé un uso conceptual, llámelo antecedente jurisprudencial. Pero cuando usted le dé un uso analógico, solamente ahí llámelo precedente jurisprudencial. Bajo esa óptica, Diego López Medina dice que cuando se le da un uso analógico, pues ya no es una jurisprudencia indicativa, sino un precedente vinculante. Y esta separación tan
clara y, digamos, importante que se hace en la sentencia T-309-2015 que haga Diego López Medina, termina siendo, volviéndose en la práctica gaseosa cuando a los antecedentes jurisprudenciales, según explicaba, también le dan grados de vinculatoriedad. Porque si terminan teniendo un grado de vinculatoriedad, pues ya en cuanto a los efectos, pues podría existir muy poca diferencia. Así pues, podemos decir también que analizando la manera como escribe la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pues se tiene que la Corte Constitucional, y esto se puede evidenciar en sus casos de tutela, tienen una visión más anglosajona. Si ustedes ven cómo fallan las tutelas de la Corte Constitucional, ellos suelen hacer citas analógicas. En aquel caso ocurrió esto. Se falló de esta manera por estas razones. Este caso pues es el mismo, lo vamos a fallar igual. Ello implica que la Corte Constitucional esté haciendo un uso más consistente en torno a lo que es la figura del presidente. No obstante, la Corte Suprema de Justicia sigue aún con ese concepto tradicional de estandarización de conceptos, de estabilización de significados de instituciones jurídicas y buscando tan solo generar una simple coherencia conceptual más allá de una coherencia decisional entre casos análogos. Lo que, por supuesto, dificulta la configuración adecuada del auténtico concepto de lo que es un precedente. Vamos a ver, no obstante, algunos ejemplos de usos analógicos. Puntualmente vamos a ver un ejemplo de uso analógico y luego de uso conceptual que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, el 1 de julio de 2020, en radicado 52897, la Corte Suprema de Justicia, para resolver un caso de acceso carnal violento agravado en el que habían sido absueltas unas personas, utilizó la jurisprudencia a efectos de evaluar un problema de prueba, un problema de razonamiento probatorio, y utilizó el precedente. Analizó más o menos cuáles eran los casos que anteriormente había fallado, cuál fue el razonamiento que hizo, cuál fue el problema jurídico y de qué manera eso era aplicable. Entonces sería un uso, digamos, más cercano a lo que se espera en una visión anglosajona del concepto auténtico de precedente. Los hechos del caso fueron los siguientes. Uno de los procesados era el novio de la víctima, y así fue que en la madrugada del 1 de enero de 2015 la invitó a su casa, en donde estaba también su primo, el otro acusado. Ocurrió entonces que mientras la pareja tenían relaciones sexuales, o sea, el novio y la novia, ¿sí o no? Justo en medio del coito, la víctima se percató de que el primo de su novio había irrumpido en el cuarto y empezó a masturbarse, tras lo cual se le acercó y le insinuó que se acostara también con él. Ella lo rehusó expresamente y le dijo que no quería hacerlo. Ante la negativa, el primo de su novio la volteó hacia la cama, la sostuvo con las manos por la espalda y la penetró vaginalmente. Todo ello mientras el novio, quien permaneció en el lecho, reía y le decía que no fuera boba y que se dejara. Ese es el caso. El tribunal, en este caso, al resolver la apelación, absolvió a los imputados. La Corte Suprema de Justicia, el tribunal consideró que la fiscalía no había logrado demostrar que la víctima hubiese sido sometida a violencia física o que se hubiera quebrado su voluntad. Digamos, palabras más, palabras menos, que ella quiso. Frente a esto, la Corte Suprema de Justicia consideró que la argumentación del tribunal, que es bien curiosa, pues básicamente no se compadecía del razonamiento probatorio con enfoque de género. Y como no se compadecía del razonamiento probatorio con enfoque de género, había que mirar cómo es que se razona con enfoque de género. Y para eso trajo a colación varias decisiones anteriores que las comparó con el caso, casa la sentencia y confirma la condena de primera instancia. Dice la Corte Suprema, el tribunal realizó varias deducciones e inferencias indiciarias permeadas por prejuicios sexistas que lo llevaron a desestimar la credibilidad del relato de la víctima y por esa vía incurrir en errores, de hecho, por falso raciocinio. Un ejemplo de esta situación o de este análisis que hizo el tribunal fue el siguiente. Dijo el tribunal, no se trajo a juicio elementos, no se trajeron, por eso ponen SIC, no se trajeron a juicio elementos materiales probatorios o situaciones de las que se pudiese colegir que la víctima interpuso su potencial físico para repeler el accionar del segundo individuo que participaba en las acciones. El silogismo formulado por el tribunal puede sintetizarse así. Primera premisa.
Si una mujer no opone una reacción física a un avance sexual, es porque consiente a su realización. Premisa 2. La víctima no ejecutó actos de resistencia física para evitar la interacción sexual. Conclusión, la víctima accedió voluntariamente a la relación sexual con el primo del novio. Frente a esto, la Corte Suprema de Justicia, para mostrar por qué esa deducción del tribunal era equivocada, por qué iban a revocar, por qué iban a cambiar la decisión y por qué eso implicaba un planteamiento discriminatorio con pues, en cuanto a la dignidad de la víctima, dado que radicó en ella la carga de evitar el acto violento y no en el agresor la de ejecutarlo. Para mostrar que eso era un falso raciocinio, usó varios casos análogos, es decir, lo que sería un auténtico precedente, un uso analógico del mismo, y que se había establecido en el radicado 34514 del 9 de septiembre de 2015. Y literalmente lo hace así la Corte, al referirse a ese caso. Posteriormente, en el análisis de un caso de violencia sexual contra una mujer mayor de edad, en el que el juzgador de segunda instancia absolvió a los procesados, se está refiriendo al caso anterior que está citando, advirtió que algunas premisas inductivas formuladas por aquel, en cuanto desconocían la perspectiva de género porque reflejaban posturas discriminatorias y prejuicios, resultaban inaceptables, en tanto son contrarias a la Constitución política en general y a los derechos fundamentales de la mujer en particular, y en tal virtud no pueden tenerse como razonables. Algunas de las inferencias a las que se hace alusión fueron las del siguiente tenor. Entonces, lo que hace la Corte es comparar cómo razonó en esa oportunidad el tribunal frente al razonamiento que ya les mostré que hizo el tribunal en este caso. Si ven, acá lo que hace la Corte es comparar casos y en esa medida, pues proteger el derecho fundamental a la igualdad. Eso es un uso analógico, es más o menos la manera como se hace. Entonces dice la Corte, miren cómo en ese caso anterior que nosotros resolvimos y donde el razonamiento del tribunal fue equivocado, miren cómo se parece a este que hizo acá y hace el siguiente análisis. Hecho indicador, tal persona le dijo a la otra cuando él empezó a besarla que no quería sostener relaciones sexuales. También le preguntó, mientras él la desvestía, si la iba a violar. Segundo, hecho indicado, el acceso carnal fue consensuado. Idea subyacente, siempre o casi siempre que en materia sexual la mujer le dice al hombre que no, lo que en realidad desea manifestarle es que sí. Segundo razonamiento que ocurrió también en ese anterior caso, que se parece, dice la Corte, a este. Hecho indicador, N sabía de la presencia de tal persona en la finca, sin embargo no gritó por auxilio ni solicitó su ayuda antes de ser accedida carnalmente. Hecho indicado, las relaciones sexuales sostenidas por N en la finca dieron su consentimiento. Idea o criterio subyacente, no hay violencia en un acceso carnal si no hay gritos de la supuesta víctima o actos de resistencia cercanos al borde de un peligro serio para la vida o integridad física. Así pues, la sala en esta oportunidad, entonces, va a dar el razonamiento por el que negó los fundamentos por los que renegó o consideró que ese razonamiento era equivocado. Negó la validez de los procesos inductivos que sustentaron el fallo de segunda instancia tras advertir que no reflejaban verdaderas máximas empíricas ni procesos intelectivos lógicos, sino preconcepciones sexistas y discriminatorios. Entonces, bajo esa lógica, la Corte termina diciendo, como en aquel caso nosotros dijimos que ese razonamiento no es válido, que era un falso raciocinio y que la prueba que existía era suficiente para proferir una sentencia condenatoria, excluyendo esos razonamientos equivocados, pues vamos a hacer lo mismo en este caso. Vamos a excluir esas inferencias equivocadas del tribunal, inclusive hay varias citas de más providencias, vamos a excluirlo y vamos a hacer un análisis probatorio con enfoque de género. Un análisis probatorio con enfoque de género que, tal y como se hizo en ese anterior caso, pues implica sacar del razonamiento cualquier prejuicio sexista. Y eso es lo que lleva a la conclusión a la Corte de revocar la decisión y pues emitir la sentencia condenatoria. Ahora, esto es raro, ¿cierto? Ese uso analógico es raro. Es deseable, pero es muy extraño. Además de que en esa providencia anterior, aunque tiene un buen uso analógico, también ustedes van a encontrar como 40 y 50 páginas haciendo un uso conceptual. Y es el que más le damos, al que estamos acostumbrados, al que nos acostumbra, por ejemplo, los distintos libros de jurisprudencia donde simplemente transcriben partes motivas sin relacionarlos con los casos. Pero eso es una práctica que poco a poco tiene que ir saliendo del escenario porque realmente si lo que uno busca es una coherencia decisional que maximice los derechos fundamentales y principalmente el derecho a la igualdad, tenemos que hacerlo razonando de cara al caso.
No obstante, como el uso conceptual también tiene, digamos, una importancia vital, inclusive se han emitido sentencias condenatorias de prevaricato por desconocer conceptos que las distintas cortes han empleado, pues es necesario saber cómo se emplea. Y ese uso conceptual, por ejemplo, en realidad cualquier providencia al azar que escojamos se encuentra presente. Yo escogí una, la 5748-2019, donde emplea varias sentencias previas para poder resolver un caso. No las invoca de cara a los hechos, sino a la doctrina o interpretación, o sea, serían antecedentes jurisprudenciales de orden conceptual. Y hace el siguiente análisis atinente a el delito de tráfico, porte de estupefacientes. Y básicamente lo que la Corte dice es lo siguiente, miren, el porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo, ¿cierto? El verbo rector llevar consigo, o sea, la modalidad portar, requiere siempre un elemento subjetivo especial que es que la persona debe llevar la droga con el ánimo de traficarla. Por lo tanto, cuando se acuse, se impute, pues se debe incluir ese elemento subjetivo especial del ánimo de distribución. Si usted no lo incluye, pues está imputando una conducta típica que no es delito y hay que absolver. Entonces, lo que hace la Corte para explicar por qué en este caso particular se presentan algunas deficiencias, que en algunos casos llevan nulidad, en otros casos lleva absolución, pues lo que hace es un uso conceptual de múltiples providencias y sin decirlo de manera puntual, doctrina probable ya de la Corte, en donde es claro para el pensamiento de la Sala de Casación Penal que siempre la Fiscalía, cuando vaya a imputar el tráfico de estupefaciente en la modalidad, pues, el 376, en la modalidad de porte, la modalidad de llevar consigo, deberá agregar ese elemento subjetivo especial. Y ya, pero no analiza, pues, el caso concreto. En la medida en que no analiza el caso concreto, no hace un uso analógico, hace un uso conceptual, como si estuviese de alguna manera abriendo cualquier libro, cualquier doctrina y la emplee. Quizás eso también obedece al sentido de lo que es un tribunal de casación históricamente en Colombia, porque tampoco es que ese sea el uso originario, donde se entiende que es una corte suprema de cierre encargada de, que tiene una labor propedéutica de enseñar, de cierre, donde lo que hace es estabilizar conceptos, unificar la jurisprudencia. Entonces, quizás bajo esa óptica, aún en el imaginario colectivo, se tiene la idea de que la Corte, cuando emite un concepto, pues es un concepto que tiene, digamos, un respeto y una autoridad y que debe ser seguido. Pero realmente no es ese el sentido de lo que es un precedente. Un precedente siempre corresponde al análisis de reglas de cara a los casos. Preguntémonos, ¿por qué el precedente se debe obedecer? ¿Cuáles son las razones? Y es que las razones son diferentes si nosotros estamos en presencia de el precedente vertical o del precedente horizontal. Si nosotros estamos en el precedente vertical, las razones son básicamente tres. Primero, se busca certeza y estabilidad, ¿cierto? Certeza porque de esa manera yo voy a saber como ciudadano qué ocurre cuando se presente alguna situación fáctica concreta. Y el abogado, que es el asesor legal de ese ciudadano, el experto, que va a emitir, como decía Wendell Holmes, una profecía acerca de lo que puede ocurrir, pues debe tener claro y tener certeza de qué es lo que puede ocurrir y no simplemente estar a la de Dios, ¿no? ¿Qué querrá el juez en este caso concreto? Adicionalmente, pues se requerirá estabilidad para que pueda hablarse también de decisiones que sean coherentes, que sean estables, que permanezcan en el tiempo y puedan crear una cultura jurídica. Detrás de todo esto se encuentra un principio constitucional, que es el principio de seguridad jurídica. Entonces, la razón por la que se debe obedecer el precedente vertical es el principio de seguridad jurídica. Pero adicionalmente a eso hay un derecho fundamental allí y ese derecho fundamental es la igualdad. La razón por la que se deben obedecer los precedentes es porque a un ciudadano se le debe dar un trato idéntico cuando se encuentre en circunstancias idénticas. Yo no puedo estar tratando a los ciudadanos de manera distinta. Por lo tanto, si usted falló de alguna manera o si el superior falló de alguna manera, pues se supone que usted también debe fallar los casos de idéntica forma. Y otra función que se le da al precedente y que justifica que sea obligatorio es la función dispensadora. Es un ahorro de tiempo no tener que volver a repensar el problema jurídico, dado que yo ya le di una solución. Esto puede ser un poco más complejo frente al precedente horizontal. Pues sí, el precedente horizontal también va a proteger el derecho fundamental a la igualdad, por supuesto, también va a proteger de alguna manera la seguridad jurídica, pero
el fundamento que desde la filosofía del derecho, la teoría jurídica, se ha establecido para que se respete el precedente horizontal, es decir, para que una propia corte no esté variando en cada momento el concepto o la forma como se deciden los casos, es la racionalidad y razonabilidad en la resolución del conflicto. Yo necesito que las decisiones de una corte sean racionales y sean razonables. Y una decisión no es racional y no es razonable cuando no respeta sus propios precedentes. Ahora, ¿cuál es el fundamento que está detrás de esa racionalidad y razonabilidad? Pues básicamente el principio de universalidad kantiana. Eso es un principio que obedece a la razón práctica y es un principio que nos ordena que nosotros debemos estar dispuestos a actuar en apego a un criterio que, si lo consideramos correcto, estaríamos dispuestos a aplicar en cualquier caso similar futuro. Por lo tanto, gracias a este principio de razonamiento kantiano, es posible que la constitución de una sociedad pueda llevarse a cabo a partir de la democracia, donde hay un escenario cuya dimensión epistémica de deliberación pueda ser posible, en la medida en que las decisiones que allí se tomen sean controlables y sean legítimas. Si yo no puedo universalizar las decisiones, pues yo lo que termino son tomando resoluciones arbitrarias, caprichosas, que no responden jamás a ese precepto de universalización y que, por supuesto, vuelve a la decisión totalmente incontrolable e ilegítima y, en esa medida, inaceptable. En la medida en que es inaceptable o incontrolable, pues no puedo desarrollar adecuadamente el concepto de razonabilidad y racionalidad. Y por supuesto también, aparte de la protección del principio de universalidad kantiano, que es básico en cualquier estado democrático de derecho, y que así lo ha fundamentado la filosofía del derecho en Habermas, en Rawls, desde distintas perspectivas, pero que obedece a esta situación, pues se requiere también la coherencia del sistema. Pues bien, miremos entonces ahora cuáles son los elementos específicos de la parte emotiva de una providencia. Tenemos el obiter dicta o dictum, y pues la obiter dicta, que normalmente o tradicionalmente se definen como dichos de pasos, son aquellas reflexiones que hace el juez en el transcurso de la decisión, pero que pueden ser más o menos incidentales, quizás son premisas no fundamentales y en esa medida tienen nada más un carácter persuasivo. No es vinculante, la obiter dicta no es vinculante. Eso se puede presentar cuando, por ejemplo, si van a aplicar o nos van a contar cuál es el alcance de los delitos patrimoniales de autor por violación de derechos patrimoniales de autor, y primero nos comienzan a explicar cuál es la historia de ese artículo y nos cuentan las distintas definiciones que ha habido, pues esas historias al margen, ¿cierto? Que digamos dan alguna fuerza persuasiva, retórica, dan un contexto, constituyen meras obiter dicta y no van a ser vinculantes sin importar la decisión de qué se trate. La ratio decidendi, en cambio, es la determinación final del fallo sin la cual no sería comprensible. De alguna forma es la regla que soluciona el caso. De ahí que se defina como la correcta interpretación del enunciado normativo que produce la norma. O algunos dicen es la formulación general, el principio, la regla o la razón de ser de la decisión. Por supuesto, la ratio decidendi será vinculante en la medida en que corresponda a ser aplicada en casos idénticos que sirvieron que son comparables con aquellos que sirvieron de base para la producción de dicha ratio decidendi. Así pues, la ratio decidendi será la razón fundamental de la decisión. Y el decisum estará constituido por la parte resolutiva, que naturalmente esa parte resolutiva, salvo que se trate de sentencias de constitucionalidad o esas sentencias curiosas donde hacen declaratorias de estado de constitucionalidad a una serie de situaciones, pues va a tener efectos que van desde el erga omnes hasta el intercommunis, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para poder identificar una ratio decidendi? Dado que la ratio decidendi es la que se puede volver precedente o se puede convertir en una jurisprudencia vinculante, porque ahorita veremos que la jurisprudencia en Colombia se le ha dado distintas definiciones, pero constituye el género. Una de sus especies es el precedente.
Si nosotros nos atenemos a las sentencias de constitucionalidad, hay dos pasos para poder identificar la ratio decidendi. El primer paso, cuando sea una sentencia de constitucionalidad, es identificar la norma que está siendo objeto de decisión de la Corte. Es decir, cuál es el enunciado normativo que se demandó y cuál es la interpretación, que sería la norma, anclada a ese enunciado normativo que consideran contrario a la Constitución. Asimismo, se debe mirar cuál fue el referente constitucional que sirvió de base. Por ejemplo, vulneración del mínimo vital. Entonces, ese es el referente constitucional que sirvió de base. Y luego se debe identificar el criterio determinante de esa decisión. Llevando a cabo esos pasos, dice la propia Corte Constitucional, es posible más o menos tratar de identificar la ratio decidendi. Ahora bien, esa ratio debe cumplir pues algunas condiciones mínimas. La primera es que debe constituir en sí misma una norma con un grado de especificidad lo suficientemente claro que permita resolver si la norma juzgada se ajustaba o no a la Constitución. Al tener la estructura de una regla, debe implicar en sí misma una autorización, una prohibición o una orden derivada de la Constitución política. Y finalmente, esa ratio debe responder al problema jurídico que implícito o explícitamente se encuentra planteado dentro de esa sentencia de constitucionalidad. ¿Cómo identificamos la ratio decidendi en las restantes providencias? Autos, sentencias, cualquier tipo, tutelas, admisión de demandas de casación, sentencias, lo que sea. ¿Cómo la identificamos? Ya es diferente, porque como las demás providencias resuelven casos concretos, pues lo primero que vamos a tener que identificar es o son los hechos del caso y el problema jurídico que ha suscitado ese caso, ¿cierto? De ese caso surge un problema jurídico puntual. Entonces, una vez que se identifique ese problema jurídico puntual, pues tendrá que pasarse a analizar puntualmente e identificar la ratio decidendi, la cual deberá estar relacionada con ese caso, deberá responder el problema jurídico específico que plantea el mismo y deberá tener pues la forma de, o deberá encontrarse anclada a ese caso concreto y a la decisión que allí se tome. Así pues, podemos decir que esta mezcolanza que tenemos en Colombia implica una agrupación. Tenemos un gran concepto que es el género, jurisprudencia, cualquier conjunto de decisiones, y dentro de la jurisprudencia tenemos o un precedente que es obligatorio y al cual se le da un uso adecuado, que es un uso analógico, un uso más anquilosado al pasado, que es un uso conceptual, y tenemos simplemente criterios auxiliares, jurisprudencia indicativa no vinculante, porque vimos que alguna de esas pues raramente puede adquirir digamos, la clase de ser vinculante. ¿Cuál sería la tipología de precedentes que existe en Colombia? Primero tenemos el precedente de obligación absoluta. El precedente de obligación absoluta se configura a partir tanto de la ratio decidendi como del decisum de la sentencia de constitucionalidad. Una sentencia de constitucionalidad que fija cuál es el sentido con el que se debe interpretar una norma legal para que sea compatible con la constitución política o un enunciado normativo legal, para que sea compatible con esa carta política, es obligatorio y no hay manera de apartarse de él. Sí, es imposible apartarse, no puedes apartarte de él, simplemente debes respetarlo. No hay argumentos para poderte apartar de dicho precedente. El precedente de obligación intermedia se configura a partir de la ratio decidendi de múltiples sentencias de tutela que han sido proferidas por la Corte Constitucional o de la ratio decidendi de una única sentencia de tutela que sea de unificación. Lo que ocurre aquí es que es posible apartarse, ¿cierto?, de la GCU, pero solamente cuando haya sido tomada en situaciones legislativas, sociales o económicas que sean diferentes respecto a las del nuevo caso. Lo que, digamos, es bastante difícil porque tienen que darse transformaciones tan grandes como las que estamos viviendo ahora para que pueda ser susceptible de una transformación o de un apartamiento de ese precedente de obligación intermedia. Y el precedente de obligación relativo se presenta frente a situaciones o que constituyen doctrina probable, que obedece más al uso conceptual, ¿cierto? Estandarización de conceptos que hace la Corte Suprema, 3 decisiones sobre un mismo punto de derecho. La Corte ha considerado en 3 decisiones que se puede imputar la figura del determinador con dolo eventual. Por ejemplo, es la regla, ¿cierto? Entonces, ahí no miramos el caso, sino que miramos que esas 3 decisiones constituyeron ratio decidendi punto.
Y la otra forma es el caso análogo. El caso análogo pues implica, ya sea en el seno de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional en caso de tutela, establecer parámetros de identidad fáctica y de problema jurídico. Lo curioso es que este caso análogo, que es el verdadero precedente del que no se pueden apartar en el modelo anglosajón, aquí sí. Acá sí se pueden apartar si se dan unos argumentos pues específicos que permiten hacerlo y que ahorita vamos a ver, dando los fundamentos particulares que se puedan dar. Por eso es relativo, porque puedo dar, digamos, argumentos para apartarme de dicho precedente. ¿Qué diferencias hay entre la doctrina probable y el caso análogo? La doctrina probable no se construye de cara a un caso, al menos no se invoca de cara a un caso. Se construye, sí, de cara, porque obviamente la doctrina probable es el análisis de un mismo punto de derecho que haya sido ratio decidendi y pues eso implica analizar el caso naturalmente. Pero luego lo que tenemos que mirar es a la hora de invocar que efectivamente sea una ratio decidendi con la que se haya estandarizado un concepto y que se haya estabilizado ese concepto en distintas decisiones. Ese es un uso conceptual. En cambio, el caso análogo, si van a invocar ustedes un caso análogo, tendrán que establecer la similitud de los hechos del caso, la identidad del problema jurídico y la identificación de la regla de solución. Ese es un uso analógico más propio. Además tiene más fuerza, ¿no? Porque de alguna manera la doctrina probable lo que va a establecer es un concepto que simplemente termina respetando parámetros lógicos de consistencia conceptual y pues también algo de razonabilidad en punto de la coherencia. Pero el caso análogo lo que está protegiendo, sin lugar a dudas, es el derecho fundamental a la igualdad. La doctrina probable establece una regla de interpretación sobre enunciados normativos, produciendo normas en la parte considerativa. En cambio, el caso análogo establece reglas sobre la aplicación de normas a casos precisos. Por lo tanto, afecta casos en que se subsuman en las mismas hipótesis y donde se debe aplicar esa misma regla. ¿Cómo se invoca cada una? La manera como se invoca, por ejemplo, por parte de un defensor ante un juez, o como el juez puede invocarlo en su providencia, es diferente. Si se va a utilizar la doctrina probable, la metodología de invocación se da en 3 pasos, que son los siguientes. Primero, se debe establecer la disposición jurídica o institución dogmática que está siendo objeto de discusión en la providencia. Por ejemplo, usted le están judicializando a un cliente como coautor porque participó en la fase del agotamiento del tipo penal o porque participó en la fase preparativa. Es decir, no participó en la fase ejecutiva. Entonces usted va a recordar que ya es doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia que para que haya coautoría es necesario que la persona haya realizado un aporte en la fase ejecutiva. Si no hizo ningún aporte en la fase ejecutiva, no es coautor. O es cómplice, o es determinador, o es atípico, pero no es coautor. Entonces, el paso 1 para invocar la doctrina probable sería más o menos así. Primero, usted establece la disposición jurídica. ¿Cuál es la disposición jurídica objeto de discusión? La coautoría y sus elementos. Segundo, se determinan los desarrollos normativos que constituyen la razón de ser o la base, la ratio decidendi de esos radicados. Es decir, usted dice, mire, para que alguien pueda ser coautor, debe haber dado un aporte, debe haber participado de alguna manera en la fase ejecutiva. Esa es la regla, su señoría. Y tercero, finalmente usted va a enunciar esa regla donde está, que es de ratio decidendi, cuáles son las providencias, en donde la Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal de casación, pues haya fijado las mismas. En cambio, si es un caso análogo, la forma en cómo usted debe invocar para que tenga, digamos, la fuerza vinculante para el juez, esa fuerza gravitacional que lo traiga al precedente es diferente. Usted debe identificar los hechos relevantes del caso decidido por la Corte y el nuevo caso. Entonces, más o menos usted le diría al juez lo siguiente, su señoría, en el caso de radicado tal, los hechos fueron estos. Nuestro caso son los mismos hechos. Segundo, el problema jurídico de aquel caso fue este. El problema jurídico de mi caso es este. Por lo tanto, ¿cómo se soluciona ese caso? De esta manera. ¿Cómo se debe solucionar acá? De esta manera. Entonces él ya queda vinculado a ese precedente y tiene que cumplirlo, porque pues si no lo cumple, naturalmente se pueden generar una serie de consecuencias que ahorita vamos a ver cuáles son. Todo lo que no encaja en los anteriores conceptos es un criterio auxiliar. Y como es un criterio auxiliar, por ejemplo, los obiter dicta, las interpretaciones abstractas, no reiteradas, pues eso no vincula. Y en la medida en que no vinculan, el juez ni siquiera tiene que motivar por qué no lo usa. ¿De dónde proviene en Colombia? Porque nosotros veíamos la igualdad, seguridad jurídica, principio kantiano, ¿cierto?
la fuerza vinculante del presidente. Pero en Colombia, ¿de dónde proviene la fuerza vinculante del presidente constituido por la Corte Suprema? La sentencia C836 de 2001 establece el fundamento de 4 fuentes. Primero, de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y que corresponde unificar la jurisprudencia. Eso ya de por sí corresponde a un anacrónico fundamento sobre la función que ha tenido tradicionalmente una Corte Suprema de Justicia, atinente precisamente a unificar la jurisprudencia. Pero bueno, es el fundamento que le dan acá. De la obligación que tienen los jueces de materializar la igualdad, lo que es adecuado, frente a la perspectiva del caso análogo, aunque podría ser un poco extraño frente a la doctrina probable. Del principio de buena fe, que podríamos equipararlo tanto a la certeza como a esa estabilidad jurídica en la medida en que los ciudadanos confían que lo que ha dicho la Corte sobre la aplicación y el alcance de un determinado precepto pues debe mantenerse, o sobre la forma como se decide en los casos. Y del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido. Eso ya, digamos, en Colombia es casi una utopía. Acá pocas cosas tenemos que hayan sido realmente decantadas por la jurisprudencia, tenemos son vaivenes constantes, pero justamente eso es lo que justifica que el precedente tenga un carácter obligatorio. Si usted va a invocar una sentencia de constitucionalidad, pues hay unas formas particulares en que se puede hacer. Por ejemplo, en este caso, la sentencia C1260 de 2000. Veo que ya el tiempo doctor Ronald, estoy de tiempo pasadísimo, pido excusas. ¿Cuánto tiempo me otorga para poder terminar? Porque faltan algunos temas, como por ejemplo el que me pidió del tiempo. De la jurisprudencia, el tema de la favorabilidad del precedente judicial. Profesor José Sí. María, yo sugiero que máximo unos 5 o 6 minutos, pero ese tema del tema de la favorabilidad del precedente judicial podemos dejarlo para el diálogo. Yo, digamos, ya tengo formulada la pregunta. Entonces, si gusta, dejamos eso para ahí para charlar. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces voy a finalizar simplemente explicando la manera como podemos invocar el precedente si es una sentencia de constitucionalidad de caso análogo. Entonces continúo. Entonces, en un ejemplo concreto, si usted va a invocar, por ejemplo, la sentencia C1260 de 2005, usted lo que haría es explicar cuál es esa ratio decidendi y diría algo como esto. Al estudiar la Corte Constitucional, el numeral 2 del artículo 350 concluyó que en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resulten del caso, en virtud del principio de legalidad penal. Por lo que, aún mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, a los hechos invocados a su alegación conclusiva no se les puede dar sino la calificación jurídica que corresponde. Entonces usted tendrá que explicar las razones por las que aplica, explicitando el problema jurídico y la forma como la anterior regla constituye precedente. Ahora, en punto de la técnica de distinción y la técnica argumentativa para apartarse del precedente, es importante tener en cuenta lo siguiente. Reglas para apartarme del precedente. La primera es la carga de transparencia. La carga de transparencia implica enunciar explícitamente cuál es el precedente del que me voy a apartar y cuáles son las razones por las que me voy a apartar del mismo. Adicionalmente, esas razones por las que me voy a apartar conforman la carga de motivación. Y los motivos por los que me puedo apartar del precedente vertical, según la sentencia C836, son muy limitados. Cambio de legislación, variaciones fundamentales y relevantes de la situación social, política o económica que hacen erróneo el precedente. Si el precedente es horizontal, me puedo apartar, por ejemplo, como magistrado de la Corte, si considero que es contrario a valores, principios, objetivos o derecho en que lo fundamenta, y así explícitamente debe quedar, lo que no siempre queda explícito. No obstante, no habrá precedente obligatorio cuando la jurisprudencia sea contradictoria o imprecisa, ni tampoco se considera que me estoy apartando del precedente cuando haya un fenómeno de disanalogía. Finalmente, las consecuencias jurídicas de apartarme del precedente sin invocar la debida motivación son que puedo incurrir, si lo hago dolosamente, en el delito de prevaricato, o eso haría procedente una tutela contra providencia judicial, puntualmente porque hay una causal específica de procedibilidad que consiste en la violación del precedente. Me quedaba un tema que era cómo se construyen los hechos jurídicamente relevantes
cuando se imputa prevaricato o violación del precedente, pero creo que lo podemos dejar hasta aquí.